Bueno, efectivamente el Colegio de Antropología Social de la UAP cumple 40 años, o cumplió 40 años en abril del 79. Yo tengo trabajando en el colegio 33 años, o sea que me perdí 7 años de esa historia, ¿no? Pero he hecho ahí rescate de los archivos del colegio, hice entrevistas con los fundadores, con algunos profesores fundadores, precisamente para reconstruir el periodo de la fundación. Y es interesante porque aparecen dos fundaciones. La primera fundación, la de abril de 1979, pues es una fundación y un plan de estudios, que lo tenemos en el plan de estudios original, donde se plantea el estudio de la antropología más abierto, donde caben, digamos, todas las teorías antropológicas, ¿no? Con temáticas clásicas de la antropología y donde no se concentra en el estudio de una sola teoría antropológica. Estos profesores me parece que la pensaron muy bien. Dentro de esos profesores está el doctor Manlio Barbosa, ¿no? Y lo señalo porque él va a participar dentro del colegio y él precisamente platica, yo cuando lo hice la entrevista, esta primera fundación, ¿no? Él formó parte de esa primera comisión que en ese entonces el rector sugirió que se formara y armaron el primer plan de estudios del Colegio de Antropología Social, ¿no? Y se echó a andar. El antecedente del Colegio de Antropología Social de nuestra benemérita BUAP comienza cuando estudiantes querían inscribirse en la carrera de antropología y tenían que irse a la Ciudad de México o a la Universidad Veracruzana. Entonces, la insistencia, la demanda, hizo que el entonces secretario general de la universidad, Alfonso Vélez Pliego, tomara la decisión de impulsar la formación del colegio. Bueno, frente a un programa de corte marxista, en el que la teoría antropológica era el capital 1, el capital 2, el capital 3, no, le dijimos, no, el marxismo es una corriente muy importante, pero tiene que ser discutida junto a las demás perspectivas analíticas y teóricas. No hay una sola propuesta teórica que tenga la potencia explicativa suficiente para explicar la complejísima realidad antropológica y social. Entonces, fue al Consejo Académico de la Facultad de Filosofía y Letras y dijo, ellos están presentando un programa conservador, burgués. Entonces, la autoridad académica de la facultad se dio cuenta que en 3 personas era un equipo bastante limitado. Y tuvo una sabia decisión. Invitó a académicos del área social muy afines a la antropología a que se unieran al equipo para zanjar este diferendo. Y entonces, pues la absoluta mayoría de estos nuevos integrantes nos dio la razón. Entonces el compañero marxista ortodoxo, cuando vio que su proyecto estaba derrotado, emigró y renunció y ya no formó parte de la planta inicial. ¿Sí? Entonces todo 79 empezó a andar, empezó a trabajar
el primer semestre de la carrera. Al siguiente año llegan gentes, antropólogos de la Ciudad de México. Y a estos primeros antropólogos fundadores los desplazan. Los sacan prácticamente. Y hacen otra fundación. Es decir, hacen un acto ritual de la presentación del plan de estudios, de un nuevo plan de estudios, y hacen todo el acto, digamos, protocolario de inauguración. Pero en realidad sería la segunda fundación. Pero la característica de este segundo plan de estudios es que, a diferencia del primero, se va a concentrar en una sola teoría, digamos, antropológica. Es más cerrado en ese sentido, ¿sí? Es ahí cuando, a partir de 1980, en el segundo semestre de 1980, hasta 1993, que hegemoniza, digamos, la teoría marxista en la enseñanza del Colegio de Antropología Social, ¿sí? Son 13 años más o menos donde se dan una serie de modificaciones, pero permanece esa visión, digamos, marxista del materialismo histórico en la enseñanza de la antropología en el colegio. En esa época, la universidad estaba dirigida por el Partido Comunista. El compañero marxista pues era enviado por el partido para que orientara en un sentido muy ortodoxo marxista el programa de la carrera. Entonces arrancamos, se inauguró el colegio, tuvimos una buena demanda, una buena inscripción de alumnos, y ya avanzado los cursos, y nos dijeron, bueno, ¿por qué no les proponemos un coordinador? Bueno, pues sí. Y vino Daniel Cassés. El colegio ya había arrancado. Nosotros no nos preocupamos por hacer una ceremonia, por redactar un oficio en el que se constara que el colegio estaba arrancando. Simplemente ahí está la inscripción de los muchachos. Entonces, Cassés redactó un oficio diciendo, con esta fecha se inicia el Colegio de Antropología, cuando ya estaba iniciado, e invitó a algunas personalidades a la inauguración del colegio. A partir de 1991, 92 y el 93, cuando nuevamente hay un nuevo plan de estudio con esta visión, digamos, primaria de abrir a la enseñanza de la antropología pues a todas las corrientes antropológicas. Ese es un cambio, es una ruptura importante, ¿no? Ha habido momentos también importantes que yo veo. Por ejemplo, la primera revista, ¿no? O esta revista que denominamos Mirada Antropológica, que el primer número fue, si no mal recuerdo, en 1992, ¿no? Sí, fue también muy importante porque por primera vez se pensó, y hasta la fecha, ¿no? Que el colegio tuviera su revista como un órgano de divulgación, ¿no? De lo que se produce pues, por los profesores, investigadores del colegio, pero también ser parte de pues, las discusiones, de las temáticas, digamos, que se discuten a nivel pues nacional, pero ahora pues, obviamente a nivel latinoamericano fundamentalmente, ¿no? Entonces ese es un momento también muy importante, ¿no? El 92, el surgimiento. A mí me tocó vivir en nuestra querida universidad
el proceso de la reforma universitaria. Yo llegué a la universidad en 1974 para impartir cursos en la carrera de historia. En ese momento, la universidad dejó de ser esa institución muy conservadora para atender las problemáticas sociales, y la sociedad poblana reaccionó. Los grupos muy conservadores reaccionaron violentamente, hubieron asesinatos, hubo inquietud. Finalmente el problema fue resolviéndose. A nuestro colegio en parte sí le afectó esta situación de transición, pero finalmente nuestra universidad se transformó, se crearon centros de investigación, aumentaron las publicaciones y hoy nuestra universidad está a la altura no solo de las mejores de México, sino de las mejores del mundo. En términos curriculares, ¿no? O de la consolidación curricular, está la acreditación, la primera acreditación del colegio, ¿sí? Que fue en 2005, ¿sí? Donde se, digamos, determinó, ¿no? O se evaluó muy positivamente al colegio por una serie de ítems que evalúan las acreditadoras, ¿no? Fuimos uno de los primeros programas acreditados en la universidad. Hoy ya llevamos, o estamos en la tercera acreditación. La segunda fue en 2010 y la tercera pues apenas, ¿no? En 2018, si no mal recuerdo. Bueno, si la finalidad es recordar lo que ha sido la historia del colegio, el lugar en el cual hoy lo ocupamos, pues esto data a partir del año 2005, septiembre de 2005, cuando en aquel año se celebraba algún evento en la Facultad de Filosofía y Letras, y con vías a esa celebración se había hecho un manteado, porque son días de lluvia los meses de septiembre, con la finalidad de resguardar a los jóvenes que habían organizado el evento. Sucede que los edificios del centro, que hoy son el edificio El Arronte, el Alfonso Reyes, la Facultad de Filosofía, en su momento fueron edificios pensados como casas y no como escuelas. Cuando se hizo el manteado, jamás, yo creo, quien lo hizo se pudo haber imaginado que uno de los pilares iba a venir abajo. Finalmente, con la lluvia, la lona guardó agua y obviamente se venció uno de los pilares. Lamentablemente, con este accidente falleció una alumna del colegio que tenía el nombre de Berenice. Algún chico quedó parapléjico y hubo algunos otros heridos. Una vez sucedido este acontecimiento, este lamentable acontecimiento, lo que procedió pues fue acompañar a la chica en el sepelio, y una vez que terminó la ceremonia funeraria, los maestros que conformábamos en ese entonces el colegio comentábamos que teníamos que manifestar nuestra inconformidad por habitar este tipo de edificios. Entonces, a raíz de este acontecimiento, dijimos que sería bueno protestar, y yo me ofrecí a decirles que podría ser yo el vocero de esta decisión, toda vez que fuera consensuada con los alumnos. Efectivamente, los chicos platicaron entre ellos, dijeron que estaban de acuerdo en hacer una protesta, y entonces yo les sugería que empezáramos por tomar la calle, lo que es la Maximino Ávila Camacho, donde están los edificios centrales, para comenzar a organizarnos, y si era necesario, pues hacer las clases en la calle,
para que el rectoría tomara en cuenta que el colegio necesitaba un nuevo edificio. Una vez que se paró el tránsito, los chicos sacaron las bancas hacia la Avenida Reforma. La 3 Oriente estaba en disputa porque eran las escuelas de lingüística, historia, filosofía, que también, si estaban de acuerdo, pues también procedería. Y efectivamente ellos también procedieron y más tarde tomaron la 3 Oriente. De tal manera que tuvimos bloqueado el edificio pues alrededor de, yo creo, de un día, de una tarde quizá. Me acuerdo que el rector en ese entonces se molestó porque de alguna manera pensaba que era un acto en contra de su campaña. Él estaba en proceso de reelección, si no mal recuerdo. Pero finalmente poníamos al descubierto que no eran los edificios, que no reunían los edificios las condiciones adecuadas para colegios. Si uno recorre el edificio Alfonso Reyes, las partes, la segunda, tercera planta, son plantas muy vulnerables, ¿no? Que tú disfrutas. Si aquí pasa un temblor, nadie la libra, ¿no? Entonces, bueno, con esa finalidad se inició el conflicto. Así nació, pues, la necesidad de un nuevo edificio. No fue de inmediato la respuesta de rectoría, nos dijo que se nos iba a atender. Y lo primero que se hizo fue como tomar clases en el Alfonso Reyes, otros en el Arronte, y nos mandaron también a la 8 Oriente, entre la 4 y la 2 Norte, donde está el edificio de la Prepa Lázaro Cárdenas. Esas fueron un poco las condiciones, la respuesta que se dio, desubicarnos en 3 edificios. Y para el año 2016, esto fue en septiembre del 2005. En el 2006 se inauguró este edificio que lleva por nombre Guillermo Bonfil Batalla. Y sería, yo creo que a principios o mediados del 2017, cuando finalmente nos reunimos para venir a tomar clases. Porque la idea era también que lo compartiéramos, como que de repente era un edificio muy amplio, ¿no? Y quería, bueno, pues que se vaya también filosofía. Los filósofos dijeron no, los lingüistas no, los historiadores no, y fuimos nosotros los que finalmente decidimos venirnos a este edificio. Para mí fue bastante beneficioso el cambio, porque el centro pues siempre está congestionado de tránsito, hay que pagar estacionamiento, aquí tenemos el beneficio del estacionamiento, las aulas son más amplias. En aquel entonces los chicos decían que algo que demandaban eran canchas deportivas, pues hoy tenemos las canchas deportivas no muy lejos. Que no hagan ejercicio es otra cosa, pero ahí están las canchas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa fue un poco lo que yo recuerdo, ¿no? La historia de cómo fue que conquistamos, dijéramos, este espacio. Yo así veo estos 40 años, digamos, como un proceso de consolidación permanente, con sus crisis, como todo organismo educativo, ¿no? Sus crisis, digamos, políticas, sí, las hemos tenido, pero eso no ha sido suficiente para estancar el avance del colegio y su consolidación. En ese sentido hemos sido muy maduros, ¿no? Hemos entendido y construimos un proyecto desde hace 25 años precisamente. Dijimos, ¿no? Los profesores que estamos hoy aquí, vamos a hacer un proyecto a 25 años, ¿no? Estamos hablando del 93, 95. Ya lo pensábamos así. Y ahí estamos. Y ahí seguimos, ¿no? Y obviamente en este proyecto que construimos a largo plazo, 20, 25 años, pensamos en los posgrados, pensamos en las publicaciones, en la revista, es decir, lo pensamos bien, digamos, en ese sentido, y ahí vamos avanzando, ¿no? Y pensamos precisamente en la dimensión política, que pues deberíamos de entender que somos un grupo de académicos que tiene una función que es educar, que es proporcionar una educación antropológica de calidad, y que en esa lógica debemos de inmiscuirnos todos, ¿no? Y así lo entendimos. Por eso no hay, digamos, pugnas, ¿no? políticas en nuestro colegio.
esos caos, ¿no? Por distintas posiciones políticas, las superamos muy fácilmente o muy rápidamente y avanzamos como un grupo muy homogéneo, con un objetivo muy claro, y los resultados pues están a la vista del día de hoy. Y hoy que cumplimos 40 años, pues se pueden palpar claramente. Nuestro Colegio de Antropología Social está cumpliendo 40 años y es un colegio que es muy particular porque creo que es el único programa que tiene 5 años, ¿no? En el programa de licenciatura. Actualmente contamos con la licenciatura, con la maestría, con el doctorado en Antropología Social y también contamos con la especialidad en Antropología de la Alimentación. Nuestro programa de licenciatura en Antropología Social está conformada por 3 líneas de investigación. Una línea tiene que ver con prácticas socioculturales, que está relacionado con estos procesos de apropiación del espacio, de construcción de territorios, de cómo se conforma, por ejemplo, la memoria. Hay estudios en torno a todo lo que tiene que ver con el estudio de la memoria. También está trabajando con el cuerpo, el género, la sexualidad. Entonces, esa es una línea de investigación. La otra línea de investigación tiene que ver con nuevas ruralidades, ¿no? Es decir, este análisis a la luz de marcos teóricos, conceptuales y metodológicos que abordan justamente los procesos actuales, porque cabe señalar que nuestras líneas se van adaptando a esas problemáticas, esas coyunturas, ¿no? De la realidad, de nuestro presente. No estamos ajenos a esas situaciones y problemas que vivimos actualmente como sociedad. Entonces, estas líneas se van ajustando, principalmente a estos procesos y estos fenómenos. Entonces, en el caso de Nuevas Ruralidades, pues apela justo a estos procesos de transformación en donde se combinan los contextos urbanos, metropolitanos con contextos rurales, ¿no? Ya no podemos decir únicamente lo rural, sino también hay una manera de aterrizar el contexto global y metropolitano, cómo se lee y cómo se aterriza en contextos rurales, ¿no? Entonces, estos nuevos fenómenos también son objeto de investigación. Y tenemos la línea que tiene que ver con religión y cultura, en donde se está trabajando aspectos que tienen que ver con la visión del mundo, tanto de pueblos mesoamericanos, ¿no? Grupos que tienen un importante sustrato mesoamericano, así como también poblaciones, digamos, de la modernidad, donde también tienen nuevos fenómenos religiosos. Entonces, esta parte de religión y cultura también aporta muchísimo para poder identificar problemas actuales y sobre todo analizarlos. Yo llegué a trabajar a este colegio de antropología social en el año 2000, colaborando en la línea de investigación de estudios urbanos, donde además desarrollaba yo investigaciones ligadas a temas de género principalmente. Entonces, para mí era importante poder hacer investigación ligando, digamos, cómo es que los aspectos de género van marcando el uso y la apropiación de los espacios urbanos. Como parte de esa actividad, bueno, yo impartía los cursos de antropología urbana, y en esa época había un curso que se llamaba grupos domésticos, sexualidad, algo así. A partir de ese momento, también empieza ya a configurarse una línea de investigación
se va consolidando una línea de investigación de estudios de sexualidad, cuerpo y género, que es la que actualmente coordino. Entonces ahí fue importante, por ejemplo, los trabajos que hicimos sobre turismo sexual en Puebla. Eso fue un trabajo que hicimos con la UNAM, con el Instituto de Geografía de la UNAM, y después desarrollamos algunos otros proyectos con organizaciones civiles, y ahí fue importante nuestro vínculo con la Fundación Arcoíris para el respeto de la diversidad sexual y con el Cuerpo Descifrado. Esa relación con el Cuerpo Descifrado, que es una asociación civil, nos llevó desde el 2003 hasta la actualidad a desarrollar congresos internacionales que hemos hecho cada 2 años y que han sido como espacios muy importantes para la presentación de investigaciones en torno al cuerpo. Entonces, desde principios de la década del 2000, ya veníamos planteándonos precisamente esa necesidad de establecer relaciones, vínculos, trabajos coordinados con investigadores de otras disciplinas, no solo de la antropología. Entonces hicimos trabajos con especialistas de historia, de comunicación, de filosofía, etc. Para esa época también, desde nuestra línea de investigación de estudios de sexualidad, cuerpo y género, fue que pudimos establecer un centro de documentación con material especializado en nuestros temas, que se estableció gracias a la donación de un acervo por parte de una organización civil que desapareció en Puebla, que se dedicaba a estos temas. Es un acervo que, sin ser demasiado grande, es muy importante porque tiene material especializado en temas de cuerpo, género y sexualidad, que están puestos a disposición tanto de la comunidad académica de nuestro colegio como de el público en general. Con el trabajo que fuimos desarrollando también en la maestría, pudimos establecer otros vínculos internacionales con grupos principalmente de España, Argentina, Brasil y Colombia. Eso ha permitido también la movilidad académica de nuestros estudiantes y el desarrollo de proyectos de investigación importantes en donde tanto nuestros colegas de otros países como nuestros estudiantes han estado participando en congresos, en generación de publicaciones, etc. Actualmente estamos dando un paso adelante. Hemos empezado a establecer vínculos con la Facultad de Enfermería de la propia BUAP, con quienes estamos ya teniendo intercambios tanto en el plano de la docencia como en el plano de la investigación. Estamos trabajando temas de salud y sexualidad desde una perspectiva social, con enfoques, con métodos cualitativos, y eso nos coloca, digamos, en una posición interesante para desarrollar, digamos, nuevos proyectos de investigación. El Seminario de Licenciatura de Espacio y Prácticas Socioculturales se fundamenta en sesiones teóricas, metodológicas y prácticas que buscan dejar de lado un poco esta concepción muy física o muy plástica que se tiene con respecto a los espacios y los territorios. Los pensamos desde este seminario como una acción social, como una condición de las realidades sociales, no como una mera plataforma de acción. Entendemos a los espacios y a los territorios incluso desde apropiaciones y relaciones que nos llevan a generar categorías tal cuales como las de lugar o territorio. Trabajamos una serie de perspectivas relacionadas con las maneras de hacer
al interior de los espacios y los territorios. Esto nos lleva a hablar de espacialidades y territorialidades. Y también planteamos una serie de metodologías, ¿no?, que nos llevan a pensarlo justamente como un referente para y como resultado de la acción social. Y tiene que ver con metodologías como la cartografía participativa, como el análisis situacional o incluso como los recorridos de extrañeza. Pero es principalmente la intención de dejar un poco de lado todas estas formas muy incluso geográficas que tenemos del espacio y del territorio y comenzar a pensarlo como metáfora, como política, como lazo social, pero también como vida cotidiana o como sentido común. Sin embargo, del espacio se derivan múltiples categorías, múltiples conceptos, así como múltiples corpus conceptuales desde los cuales en la línea se abordan fenómenos socioculturales relacionados con el territorio, el espacio, cuestiones que tienen que ver con las apropiaciones, los usos, las significaciones del territorio. Y en términos de investigación, pues bueno, hemos cultivado proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, diagnósticos socioculturales, peritajes antropológicos. Se han realizado algunas figuras de intervención o de incidencia, como por ejemplo el acompañamiento de ciertos sectores socioculturales en procesos de generar, no sé, algunos trámites o procesos penales, pero siempre considerando la variable del territorio, digamos, como la defensa del territorio, la lucha por el territorio, los fenómenos espaciales. Entonces, la intención justamente del seminario es que podamos trabajar con alumnos y alumnas a partir de estos intereses socioespaciales que tienen que ver más con una historia y una cultura que envuelve a los espacios, que hace posible a los espacios, y no únicamente como escenarios de una simple acción o ejecución humana. Los consideramos más allá, los consideramos incluso como emociones o como sentimientos. Sin embargo, los temas del espacio o los fenómenos del territorio son fenómenos que no se terminan en el territorio, es decir, en las distintas líneas de investigación, en género, en cosmovisión, se aborda el espacio también, o utilizan como variable analítica el territorio para dar cuenta de otras fenomenologías. Entonces, creo que uno de los principales aportes de la línea de este seminario de territorialidad es que permite generar un corpus cognitivo que empieza en el territorio, pero no acaba en el territorio, es decir, que puede dar pie a muchos otros aristas analíticas que no son propias del territorio, pero que utilizan el espacio como una variable explicativa muy importante, porque partimos de la premisa de que no hay fenómeno sociocultural que no se ubique en variable tiempo y espacio. De ese seminario emerge una intención por parte de los docentes, incluso de los alumnos de posgrado del colegio, de poder generar un grupo permanente de investigación que se llama lugares, territorios y procesos socioculturales. Y este equipo de trabajo permanente tiene justamente la intención de hacer reuniones cada mes entre alumnos de posgrado y docentes que se enfocan en esta línea, para poder llevar a cabo una serie de discusiones teóricas y metodológicas en torno al abordamiento de los espacios y los territorios. Y después de ese grupo de investigación, bueno, empezamos a trabajar con otras universidades, principalmente de Ciudad de México y de Colombia, para poder hacer una red latinoamericana de estas investigaciones espaciales. Entonces hemos generado una red bastante interesante de trabajo, ha posibilitado incluso intercambios, movilidades estudiantiles y académicas, ha generado estancias de trabajo de campo en distintos países, ¿no? Y también ha generado la realización de los congresos internacionales de espacialidades, que igual tienen como objetivo el que Latinoamérica, ¿no?, con sus estudios del espacio, de los espacios y los territorios,
podamos reunirnos una vez cada 2 años, platicar justamente las problemáticas que nos competen como continente, como parte de un continente, con historias compartidas muy específicas y que nos han hecho justamente ver la necesidad de estos análisis socioterritoriales a partir de una serie de tendencias urbanísticas neoliberales que se están apoderando de las espacialidades latinoamericanas, ¿no? Tenemos muchos problemas en común con respecto al territorio y al espacio, y cada vez que generamos estas reuniones me parece que son muy ricas, ¿no? Nutren demasiado, enriquecen demasiado, porque nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común. La línea de ruralidades es una de las más antiguas del Colegio de Antropología Social. Prácticamente desde su fundación ha representado un tema que ha mantenido preocupado al Colegio de Antropología Social. Evidentemente, desde su fundación, los enfoques tenían que ver fundamentalmente con movimientos campesinos y con ubicarlos a este tipo de actores bajo la condición de clase social. Conforme el colegio va teniendo un matiz más etnográfico y antropológico, el tema del campesinado da pauta para reconocer su amplia pluralidad. No hay campesino, hay campesinos, hay sociedades. Y el colegio ha venido acompasando su producción, su reflexión en torno a las sociedades campesinas, acorde a las confluencias metodológicas y teóricas propias de la disciplina. Por eso un poco el nombre de la línea, ¿no? Una cuestión de la ruralidad. Es decir, atiende precisamente a los actores, los actores del campo, los campesinos, pero en los contextos propios del neoliberalismo y la globalización, los cuales vienen precisamente a poner un poquito en duda la existencia como tal del campesino a secas, sino en relación pues a la urbe, a la migración, a los procesos de la industria que cada vez están haciendo más presencia en los escenarios campesinos, lo cual quiere decir que la agricultura no es su único eje de subsistencia, sino que se evidencia una pluralidad de actividades de índole económico. En ese sentido, podemos un poquito ejemplificar que la línea de las ruralidades pues evoca esas transiciones teóricos, metodológicas, pero también propias de las condiciones sociales y políticas que han tenido estos sectores. Esta línea de investigación trata un poquito de abonar en relación a comprender y acercarnos a las prácticas socioculturales que evidencian la pluralidad y la diversidad de los pobladores del campo, que contribuye precisamente a la comprensión de este tipo de sectores, pero también al trabajo compartido, dialógico y en equipo con otras líneas de investigación. Me parece que esta es una de las características que tiene esta línea, ¿no? que comparte intereses en común. Se trata de una línea de estudios antropológicos sobre la religión, centrado fundamentalmente en las religiones indígenas y campesinas. Tiene ya la línea más de 30 años en el colegio, desde que yo llegué a trabajar en el colegio, se fundó, ¿no?, la línea de investigación y generalmente hemos trabajado temas relacionados con
la religión como aspectos de carácter del sistema de creencias, centrado fundamentalmente en el concepto de cosmovisión, pero también hemos utilizado conceptos como el de creencia, como el de representaciones sociales, como el de sistemas ideológicos. También hemos trabajado lo que tiene que ver con todas las prácticas relacionadas con la religión, como los rituales, las fiestas y las formas de organización socioreligiosa. Fundamentalmente en el caso de las sociedades indígenas se trata de los llamados sistemas de cargos, aunque también hemos trabajado con algunos aspectos relacionados con las formas de organización, digamos, de la iglesia, ¿no? O de las iglesias, como grupos parroquiales, ¿no? Y todas estas formas de organización institucional, ¿no? La línea ha tenido muchísima producción, hay gran cantidad de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, evidentemente que muchos profesores o estudiantes que pasaron por esta línea en la licenciatura se formaron previamente en este nivel, en la licenciatura, pero después hicieron maestrías o doctorados fuera de la institución, porque en una época pues no tuvimos posgrados en antropología social en la UAP. Pero digamos, yo estuve presente en los comités tutoriales de varios de estos profesores o profesionales, y digamos que se asesoró y se coadyuvó pues para la formación, ¿no?, de estos profesores y la elaboración pues de tesis. Algunos de estos trabajos se desarrollaron dentro de proyectos de investigación colectivos financiados ya sea por la universidad o por otro tipo de instancias, como puede ser el CONACYT. De hecho, es la única línea en el colegio que ha tenido apoyos de CONACYT a partir de sus programas de ciencia básica. Este proyecto sobre cosmovisiones indígenas en el sur de Puebla, ¿no?, que se incorporó en la línea, pues apoyó elaboración de investigaciones, muchas de ellas relacionadas pues con tesis, tanto de licenciatura como de maestría, como de doctorado, y bueno, también es una de las líneas con más producción en términos de publicación de libros colectivos, libros individuales, artículos de revista, elaboración de congresos, vinculación con otros grupos de investigación a nivel nacional y también internacional, con universidades como la UNAM, escuelas como la ENA, institutos como el CIESAS, ¿no?, con los que hemos venido colaborando desde hace años, y con universidades también en América Latina y en Europa, con los que se han hecho trabajos o publicaciones conjuntas. Nuestro programa de licenciatura ya decíamos que tiene 5 años y podría decirse que es una licenciatura muy larga, pero en realidad lo que nos interesa es justamente fortalecer este enfoque de investigación cualitativa principalmente, ¿sí? Y esta investigación me parece que ante las críticas de muchos, a lo mejor, investigadores que están más orientados a lo cuantitativo, me parece que no podemos hacer una división tan tajante entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En ese sentido,
tenemos el compromiso de que al tener este enfoque de investigación también abone a gestionar, a aportar y a tener elementos suficientes para tener un análisis, una reflexión y posibles soluciones o posibles formas de aplicar el conocimiento, ¿sí? Es decir, la investigación no está peleada con la aplicabilidad, ¿no? Eso nos queda muy claro y va orientado justamente a que los egresados estén posicionados en cualquier ámbito laboral, porque el perfil del antropólogo se adapta a cualquier ámbito laboral, sea este gubernamental, público, privado, ¿no? Puede adaptarse sin duda muy, muy bien y a partir de este enfoque de investigación puede darle, digamos, otra mirada y otro viraje a las problemáticas o puede aportar nuevos discursos y nuevas formas de ver estos fenómenos y estas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, ese, digamos, es uno de los enfoques fundamentalmente de la investigación y que también eso implica establecer vínculos, ¿no? De orden social, ¿no? Es decir, establecer vínculos con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones civiles, con incluso en el ámbito empresarial, ¿no? También tenemos egresados que están trabajando en esos contextos. Entonces, la licenciatura a lo largo de estos 40 años nos hace reflexionar de que se va adaptando a estas necesidades, ¿no? Estas necesidades de las problemáticas, de lo que a nosotros como investigadores nos interpela y nos traspasa, porque antes que ser investigadores somos personas, somos sujetos, y al ser sujetos, pues también estamos trastocados por una serie de situaciones, de problemas que nos hace también llevarlo a la discusión teórica, conceptual y metodológica. Eso es lo que queremos que los aspirantes y sobre todo los que ya están dentro de la licenciatura vayan desarrollando, ¿no? Tienen una formación muy precisa, muy fuerte en términos metodológicos y teóricos. Digamos, el programa está constituido a partir justo de primero introducir a estas nuevas generaciones a los conocimientos generales, ¿no? Tanto teóricos, la historia de cómo es que la antropología se ha consolidado como una disciplina y posteriormente tienen otra etapa que es el nivel de profundización, en donde los estudiantes, eso más o menos es hacia el segundo año, tercer año, mejor dicho, es donde los estudiantes están ya orientados a seleccionar algún seminario de investigación dentro de las líneas que se ofrecen aquí en la licenciatura y que a partir de esos seminarios ellos seleccionan los temas que más les llamen la atención, que más les inquieten y justo esos temas van a ser trabajados y que se traducirán en productos para defensa en una tesis o un examen profesional. Ya tenemos en nuestro plan de estudios, hemos abierto el panorama en torno a las modalidades de titulación. Entonces eso también hace que los estudiantes tengan mayores elementos, no solamente en tesis, tesinas, sino también otras opciones como publicación de capítulos de libro, como publicación de artículos indexados, ¿no? Entonces eso también hace que los mismos estudiantes decidan bajo qué modalidad, obviamente bajo el tutelaje de los directores de tesis. Entonces desarrollan esta investigación con miras a que pues ellos decidan en un mediano, largo plazo a dónde van, ¿no? Si se quieren dedicar a la investigación, eso implica un posgrado y actualmente los posgrados pues sí solicitan tesis, ¿no? Como un requisito. Y en ese sentido, pues los egresados deciden bajo qué modalidad, ¿no? Y este proyecto de investigación que se traducirá en tesis, tesina y, como ya hemos mencionado, en otras modalidades, también puede llevarse como primero, es un primer nivel de investigación, y en un segundo nivel, ¿por qué no traducirse y convertirse en políticas públicas, en propuestas de gestión sociocultural, se traducen productos que pueden ser muy prácticos para las comunidades donde se está trabajando a manera de diagnósticos, ¿no? A manera de pues simplemente sugerencias o dar una especie de radiografía, que es lo que
en parte hacemos una radiografía de una comunidad, de una institución, de un grupo social, y que ese grupo social pueda, a partir de ese análisis, pueda también tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces ya el egresado determinará si lo considera, si va en acompañamiento o si lo traduce en otro nuevo producto, ¿no? Entonces creo que en el caso de la licenciatura no se limita únicamente con presentar el examen y se quedan las tesis ahí empolvándose, ¿no? Sino ya somos conscientes de que es importante aplicar ese conocimiento e impulsar a estos egresados a que continúen desarrollando otras maneras de comunicar su conocimiento, su saber en torno a un saber científico, ¿no? Sistematizado. Cuando yo decidí entrar a antropología fue como un impulso desde el movimiento social y movimiento estudiantil de Guerrero, y tenía como esa idea de pues tener una formación más crítica ante como hechos sociales, y no digo que no la he tenido, pero eso también me ha hecho como replantearme muchas cosas de mi vida, muchas cosas como de la sociedad en la que vivimos, de la ciudad en la que vengo, y pues en todo este camino de formación antropológica hay cosas que de repente, y creo que hasta a todos nos pasa, que ya vemos todo como con antropología. Tú, siendo parte de una sociedad, ya no te sientes como el centro de, se podría decir, sino que compartes con el otro, ¿no? Con el otro que tal vez es diferente de ti, pero que al fin de cuentas tiene como como existe como una interrelación, ¿no? Y aparte, pues todas estas corrientes teóricas y las diferentes perspectivas que existen en la antropología hace que también te repienses como desde tu género, desde el espacio que habitas, desde tus prácticas cotidianas. Sí, que al final pues también tiene mucho que ver con este sentido empático, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando, como decía hace rato, ¿no? El primer acercamiento a campo creo que es clave, porque ahí te das cuenta precisamente que no eres como, o sea, no todo lo que haces, piensas o dices lo debes de, o sea, es como lo único, lo real o lo verdadero, ¿no? O sea, existen más opciones, más conocimientos, otros tipos de realidades, de lógicas, que pues al final tú también te vas ubicando en un espacio y tiempo definido. Uh-huh. A mí me ha abonado bastante a mi ya muy realista forma de ver la vida, y pues sí te modifica, ¿no? Todo la estructura, al menos en mi caso me modificó un montón lo que pensaba de la antropología misma, de la teoría, del volver a estudiar una carrera. Y sí, como dice Citlali, pues algo te rompe en la cabeza que no puedes volver a ver lo mismo, de la misma manera las cosas que veías antes. Y me parece que esas son algunas de las reflexiones después de 40 años, ¿no? A la luz de muchas miradas, ¿no? Donde influyeron enfoques teóricos, metodológicos, y me parece que la situación que vivimos actualmente como colegio, de cuáles son las teorías, cuáles son las discusiones metodológicas, teóricas, reflejan justamente esos intereses, esas intenciones y esas preocupaciones de nuestra realidad actual, ¿no? Yo creo que lo que nunca perderemos es la mirada reflexiva, ¿no? Y me parece que estos 40 años justo nos hacen ver de que desde su fundación, desde su apertura, tenemos el compromiso de formar miradas reflexivas. Este colegio es una opción seria, es una opción de educación, de formación antropológica seria a nivel nacional, a nivel latinoamericano, ¿sí? Se están incorporando profesores muy capaces, ¿no? Muy bien formados, que son los que van a continuar este proyecto, ¿no? Yo ya tengo 33 años, ¿no? Ya también me siento cansado, ¿no? Sí, no sé cuánto más seguiré acá, pero no me preocupa porque este proyecto que en ese entonces se pensó a 20, 25 años, estos jóvenes pues ya lo están pensando, ¿no? Para 20 años más, ¿no? Y eso me parece que es importante que los jóvenes lo conozcan y que entiendan y que perciban que es un proyecto educativo a largo plazo, ¿no? No es mentira o no es exageración lo que te voy a decir, pero hay que pensar a 100 años. Una
institución hay que pensarla en un proyecto a 100 años, donde pues obviamente estos iniciadores pues van a tener un momento que dejar las riendas a otros iniciadores, a los continuadores, y luego estos a otros, ¿no? De tal manera que en un lapso de 100 años se vea precisamente la importancia, ¿no?, de lo que se hizo y se está haciendo. Solamente así, desde mi punto de vista, se entiende una institución educativa, no a corto plazo, sino a largo plazo. Yo creo que uno de los principales retos es también dar a conocer, digamos, no dar a conocer, sino más bien transmitir la importancia de la antropología. Ser capaces, al igual que los que conformamos este gremio y amamos este gremio, ¿no?, somos muy sensibles, ¿no?, a todo lo que pasa y bueno, todo es antropológico, todo es objeto de un análisis antropológico, ¿no?, una interpretación, un estudio. Y yo creo que el reto es poder comunicar, ¿no?, poder comunicar esa importancia de la antropología para los nuevos retos que se están presentando actualmente. Creo que el reto es ser capaces de llevarlo, ¿no?, de llevar estas voces, esta intención, este entusiasmo de estudiar desde el punto de vista antropológico a otros niveles, ¿no? Decíamos, los antropólogos, los egresados, son capaces de entrarle, ¿no?, al empresarial, al ámbito privado, al ámbito público, etc. Pero me parece que un reto es que todavía falta de qué manera te acercas a construirte ante las necesidades y las demandas de allá afuera, construirte como un profesionista donde es necesaria la intervención del antropólogo, es necesaria la participación en muchos de los espacios laborales. Las personas que estamos en la antropología somos personas que tenemos sensibilidades, gustos, necesidades e intereses muy particulares. Creo que si bien los temas de la cultura son fenómenos de sensibilidad amplia, es decir, pareciera que todo el mundo puede abordar lo cultural, y no, se necesita un expertise muy específico, se necesita desarrollar una mirada muy particular, se necesita desarrollar un tipo de pensamiento flexible, pero también objetivo, pero también sensible. Es decir, las personas que nos gusta y que ejercemos la antropología, tenemos que tener una formación estricta, redonda. Es decir, quien entra al Colegio de Antropología Social es para formarse en la investigación seria de la cultura. Aquí no hacemos el etnoturismo, aquí no hacemos baños de pueblo, aquí nos tomamos el fenómeno cultural como algo estructural a la vida, y desde esta premisa es que le entramos a la investigación de lo social, ¿no? No generamos explicaciones patrimonialistas, no generamos un rescatismo cultural, no somos cronistas, ¿no? Somos científicas y científicos de la cultura, y quienes ingresamos o ingresemos a este colegio es para considerar que aquí hay todo un trabajo epistemológico serio sobre la cultura. Son alumnos los que egresan de acá con reconocimientos muy importantes, son alumnos que entran con mucha facilidad a posgrados en otras universidades, tanto del país como en el extranjero, justamente porque estamos comprometidos con la investigación y en todo momento tratamos de que sus proyectos vayan en ese orden, vayan en ese camino. Entonces esperamos o espero que disfruten mucho su estancia, espero que disfruten mucho este colegio. Los que trabajamos aquí lo hacemos por y para ellos. Y estamos muy orgullosos de ver hasta dónde han logrado llegar muchos de los alumnos del colegio. Dada la problemática que ha afectado a nuestro país, la falta de oportunidades, la corrupción,
los desvíos de los recursos públicos, no habían las oportunidades de trabajo que requiere la sociedad. Si la sociedad necesita por cada número de habitantes un número de abogados, porque no debemos dar un paso en una compra, en una operación legal, si no tenemos la asesoría de un abogado. La sociedad necesita por cada número de habitantes un médico. Así, la sociedad también necesita de antropólogos, de especialistas de las áreas sociales para poder funcionar y resolver las problemáticas. Entonces, yo les digo a los jóvenes egresados de nuestro colegio, tienen que tener una gran esperanza, están bien preparados y van ustedes a resolver las problemáticas sociales, ya sea dentro de instituciones públicas o privadas, o generando y creando sus propias fuentes de trabajo que les darán legítimamente un medio de subsistencia. Y yo creo que estos 40 años ya se ven los resultados de egresados, por ejemplo. Los egresados ya se ven, ¿sí? Y están ahí los egresados de este colegio, pues ahí decidiendo cosas a nivel de políticas culturales, etcétera. Ahí están. Y falta más, digamos. Ese es el mensaje que les daría, que es una opción seria, a largo plazo, ¿sí?, de formación de antropólogos en el estado de Puebla, pero a nivel nacional.